buenos días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana, iniciando la semana lunes, cada mañana aquí en Teleimpacto, Canal 22 y 52. Lunes 28 de enero, ya finalizando, señores, el primer mes del año, del año 2019. Hoy en compañía de un compañero que me hace el honor de acompañarme los sábados en el programa Casajara y que desde hoy se une todos los lunes a este equipo de Por la Mañana, que para nosotros pues es todo un placer tenerlo. Se suman talentos a Por la Mañana y estoy hablando de mi querido amigo y compañero Otoniel Bonilla. Otoniel, buenos días, bienvenido. Yo espero que te acogemos con muchísimo cariño y tú lo sabes. Buenos días, Lizzy, y para tus seguidores, que son los seguidores de este espacio. Y te agradezco profundamente que hayas tenido la gentileza en plantearme que te acompañe los lunes, sí, como bien has anunciado, y que Dios mediante, aquí estaremos compartiendo los comentarios y la visión de este espacio contigo y con los seguidores del programa. Bueno, Otoniel, hoy lunes hay un tema central que yo quiero abordarlo de inmediato porque por la importancia que tiene. Además de lo que está pasando alrededor del mundo, porque no deja de ser importante, pero aquí en República Dominicana se están dando una serie de hechos iniciando este año 2019 que llama poderosamente la atención, y es todo lo que tiene que ver con el componente político. A propósito de que este año 2019 es el año de las definiciones, porque se definen las candidaturas presidenciales, congresuales, municipales. Los partidos políticos están abocados a realizar primarias, a elegir sus candidatos. Y es un año muy especial porque además se implementan una serie de normas, de leyes que anteriormente no existían. Tal es el caso de la ley de partidos. Una ley que, por cierto, está siendo cuestionada por muchos dirigentes políticos, por incluso abogados constitucionalistas, abogados en la materia, que han interpelado ante el Tribunal Constitucional, han interpuesto demandas de inconstitucionalidad de la ley de partidos. Y como ustedes saben muy bien, hay un artículo en la Constitución, creo que el 6, donde establece claramente que todos aquellos decretos, leyes que se aprueban, que van en contra, que contradicen la Constitución de la República, son inconstitucionales. Partiendo de allí, la ley de partidos es una ley que, según los expertos, dicen estar viciadas de artículos y párrafos que van en contra de la Constitución, o sea, contradicen lo que establece nuestra Carta Magna. Y partiendo de ahí, bueno, pues ya es gravísimo. Pero por otro lado, empieza ya a verse, o por lo menos empiezan las demandas de orquestarse campaña sucia en contra del presidente Leonel Fernández. Craso error, creo que es un error que sea esta el punto de partida de un proceso electoral altamente complejo. Esto lo complica aún más. Y que venga desde un ala del gobierno aún peor. Sabemos muy bien y tenemos el precedente de lo que sucedió con Leonel Fernández y un grupo de del Palacio Nacional, que se atrevieron a traer a un narcotraficante y vincularlo al presidente de la República. Un narcotraficante que también se prestó para eso porque precisamente el gobierno de Leonel Fernández, recién iniciando, tuvo pues la apertura de trabajar conjuntamente con organismos de inteligencia internacionales, tal es el caso de la DEA y otros más, para apresar a uno de los narcotraficantes más importantes de la región, establecido aquí en la República Dominicana, que ustedes bien conocen, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Bueno, pues ahora, desde hace unos meses, ya se había hecho la denuncia de que JJ Rendón, un hombre muy vinculado al Chapo Guzmán,
que ustedes también ese caso lo tienen muy fresco porque es un caso que en estos momentos se está debatiendo en el exterior, en Estados Unidos se ha vuelto famoso. Y entonces resulta que ese asesor, JJ Rendón, que ha sido asesor de otros candidatos presidenciales y otros presidentes, así como también estar vinculado al Chapo Guzmán, se tiene la información de que está trabajando con el Palacio, que está asesorando que a raíz de la falta de Joao Santana, se ha apelado y se ha recurrido a JJ Rendón para que venga aquí a asesorar al gobierno. Ese señor que está aquí coincide con un plan macabro, un plan sucio contra la figura del doctor Leonel Fernández. Empieza ya y se empieza a ver por lo menos las denuncias, y cuando un equipo del talaje de Radamés Jiménez, que fue quien leyó en el día de ayer la nota donde hacía la denuncia al lado del doctor Franklin Almeida Rancier, del doctor Rafael Alburquerque, Bautista Rojas Gómez y otros más, pues es como para que nos preocupemos, porque políticos que sí son verdaderos políticos comprometidos con este pueblo por todos los años de servicio que le han brindado a la nación, se supone entonces que no están hablando plume burro, como dicen en buen dominicano, no están hablando por hablar, porque la mayoría de los que hablaron incluso son abogados. Es el caso de Radamés Jiménez, es el caso de Franklin Almeida y otros más que le acompañaban, como Abel Martínez, que aunque no, creo que sí, claro que es abogado, muy buen abogado, fiscal fue en Santiago y todo lo demás. O sea, estaban allí varios abogados, Roberto Rosario, que también acompañaba a ese equipo, y hicieron esa denuncia de manera responsable públicamente, donde convocaron a una rueda de prensa. Por lo tanto, pruebas tienen. Eso es indiscutible que pruebas tienen. Y cuando hacen la denuncia del intento que se tiene, de los planes que se están haciendo, donde dan incluso descripción del lugar donde se están produciendo o donde se produjeron las últimas reuniones, es porque tienen papeles en mano, tienen documentos en manos que avalan esa denuncia que están haciendo. ¿Qué es lo grave de todo eso? Que sea de este palacio, que se esté incitando a ese tipo de accionar en la política. Una vía que siempre al final tiene repercusiones graves. Cuando se apela a empezar a hacer campañas sucias, y ustedes saben que las campañas sucias están viciadas de mentiras, de falsedades que se construyen con el propósito de dañar figuras, imágenes de figuras, la parte moral, etcétera, de un candidato. Eso es mucha cobardía de quienes están haciendo esto. Cuando se juega sucio es porque no se tiene los suficientes argumentos válidos y sólidos que vayan a crear un proceso de confrontación real, un proceso donde al final las ideas sea lo que prime. Cuando no existe eso, entonces los contendores tienden a buscar elementos dañinos hacia la otra figura porque no tienen argumentación. Yo creo que Leonel Fernández ha dado el ejemplo de que se puede hacer campaña positiva, que no hay que agredir, no hay que lastimar las imágenes de ningún candidato, sea este débil, grande, pequeño, no importa de la naturaleza que sea. El dominicano también está exigiendo, el pueblo dominicano está exigiendo que los candidatos, que los políticos hagan propuestas, que sea ese el norte de la campaña que se avecina ya próximamente. Pero si desde el propio palacio, que son los que tienen que garantizar el orden, la armonía, de que se pueda emprender un proceso transparente, libre y democrático, es el gobierno el que es el mayor responsable de que esto sea así, y desde allí se esté alimentando la idea de que se propicien
ambientes para que se ataquen figuras como es la del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto es el partido de gobierno, pues entonces da muy malos augurios. Y yo creo que eso todavía Danilo Medina lo puede parar, que aunque Danilo Medina luce estar muy atribulado, ya lo decíamos en el programa, en el otro programa, de que luce atribulado por los desaciertos que está cometiendo, incluso al hablar, pronunciar palabras descompuestas y repetirlas, no corregirlas, sino repetirlas, vincular a los extraditados, a que son los culpables del narcotráfico y la delincuencia en este país, vincular a la gente de cuello blanco, incluso a los jefes de estamento de seguridad del Estado. O sea, todos esos desaciertos que está cometiendo Danilo Medina, es decir, que se le olvidan las cosas, luce de un hombre que está sometido a un estrés extremo. ¿Y por qué está sometido Danilo a todo ese estrés? Porque le están creando condiciones la gente que está a su alrededor con el propósito de asediarlo para que siga en el poder, porque hay demasiados compromisos y ya no pueden bajar de allí. Siempre hay una vía para bajar. Lo que hay es que ponerle la escalera, y creo que las escaleras están puestas. Si ellos no la quieren ver, esa es otra cosa, pero las alternativas están allí, que se han hecho muchas diabluras desde el gobierno y ahora esos empresarios metidos a políticos quieren hacer otras diabluras más. La política es para políticos y yo creo que Danilo tiene que tomar el timón, respirar hondo, sentarse en un lugar donde nadie incida en él por varias horas a reflexionar y tomar el timón y dirigir él como debe, como está acostumbrado a hacerlo. Pero dejarle esos temas a comerciantes yo no voy a... Otoniel dice que no son empresarios, que son comerciantes, usureros o como usted le quiera llamar, pero que no son políticos, que no le importa ningún partido, qué partido de la Liberación Dominicana, y ellos no aportaron una sola piedra. Entonces, por ahí, Otoniel, es que andan las cosas y empieza entonces la política a ponerse un tanto pesada, el ambiente político un tanto pesado para iniciar este año 2019. Quisiera, para ampliar sobre el enfoque muy profundo que das sobre la situación que se ha presentado en torno con la figura del expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y que también hay que decir que conforme a las últimas mediciones que se hacen, particularmente aquellas que no se divulgan, está marcando puntero para ser el candidato del PLD y seguro presidente de la República a partir del año 2020, de agosto de ese año. De manera que en ese contexto es bueno poner también de relieve quién es el personaje que se ha estado utilizando, y han estado utilizando un sector, que hay que decirlo siempre, hay que aclararlo, un sector del gobierno, no necesariamente estrechamente vinculado al Partido de la Liberación Dominicana, sino de gente que se ha enquistado en el poder, que de manera oportunista han logrado hacerse con una cuota importante de poder, y que otrora y que han tenido en algún momento incidencia incluso en decisiones que ha tomado el presidente de la República. Esos grupos se han hecho valer en el pasado y ahora en el presente no tiene que ser distinto de otros sectores políticos. Y ahí es que quiero detenerme. JJ Rendón, un desacreditado consultor político que proviene de Venezuela, fue utilizado en el año 2004 en medio de la campaña electoral de aquel momento, faltando unos días para las elecciones presidenciales de ese año, para desatar una campaña sucia contra el entonces candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández. Y justamente quien procuró a este individuo y contrató fue un sector del PPH, que hay que decir
tiene vasos comunicantes con el litoral del gobierno, no propiamente del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado desde que se instaló este gobierno, usando métodos inapropiados, incluso recurriendo a campañas sucias como la que está en marcha, para pretender descarrilar al presidente Leonel Fernández. Y hay que poner también de manifiesto lo que ya tú señalabas. El episodio aquel vergonzoso del año 2015, en el que un convicto de narcotráfico, que justamente tenía vasos comunicantes muy profundos con ese sector político que ya he aludido en el periodo de gobierno 2000-2004, y que luego por estos sectores enquistados en el gobierno fue utilizado también para intentar dañar la imagen del presidente Leonel Fernández. Este es el precedente, sí, para poner cuál ha sido las informaciones anteriores, para luego entrar en lo que está aconteciendo actualmente. Pues esos mismos sectores que nosotros hemos identificado, ahora se dan a la tarea de intentar nuevamente con el mismo individuo que tiene, como tú señalas, como última impronta, que en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York, en los Estados Unidos, un juicio crucial, emblemático, que se lleva contra el narcotraficante internacional mexicano, el señor conocido como el Chapo Guzmán, sí, que es Joaquín Loera Guzmán. Pues allí ha salido a relucir por uno de los testigos de la Fiscalía en el tribunal en Nueva York, de que el señor JJ Rendón habría sido utilizado por este narcotraficante para sus propósitos. De manera que, fíjense... Él era su asesor. Sí. Él era su asesor, según fíjense esas la declaraciones. calaña de personajes que ha sido traído a la República Dominicana en medio de una situación que luce ser complicada, y que si se sigue ese derrotero se va a tornar, además, se va a tornar tortuosa, porque sí, hay una determinación y una decisión firme, y el comunicado que se publicó ayer y que dio lectura el doctor Radamés Jiménez Peña, quien coordina los trabajos de la campaña para llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la República, acompañado de varios integrantes del comité político, pues deja bien claro de que esta vez no ocurrirá lo que ocurrió en el año 2015. Ahora hay una decisión, y es distinto por razones diversas, pero una de ellas es que ahora se tiene la información. ¿Por qué, a mi juicio? Es una interpretación que hago. ¿Por qué el equipo que acompaña al presidente Leonel Fernández tiene la capacidad de articular y de recibir este tipo de informaciones tan a tiempo? Por lo siguiente, señores. En este país y en cualquier parte del mundo, los proyectos políticos que tienen vocación real de poder tienen facilidades para acceder a este tipo de informaciones. Y es lo que está ocurriendo. Es que Leonel Fernández ha sido seleccionado en el corazón del pueblo dominicano como el próximo presidente de los dominicanos. Y siendo así, cuenta con un equipo de hombres y mujeres, no solo dispuestos a defenderle, no solo dispuestos a acompañarle, no solo dispuestos a llevar esto hasta donde el otro intente hacerlo, sino que cuenta con un equipo de hombres y mujeres bien formados que a su vez han venido articulando un sinnúmero de acciones y estrategias que permiten llegar al nivel en el que nos encontramos. Sin dar más detalles, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Y esos sectores oscuros, como llamaba el doctor Radamés Jiménez en su alocución en el día de ayer, deben entender que tendrán de frente a un equipo del Partido de la Liberación Dominicana, pero además a la inmensa mayoría del pueblo dominicano,
que respalda al presidente Leonel Fernández y que le va a defender. Y esperamos que entiendan, y yo creo que aquí, como tú muy bien señalas, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, puede jugar un rol importante en esto, porque él es el presidente de la República. Y salvo que, como dijera el presidente Balaguer en algún momento, existían grupos incontrolables, pero esas son épocas pasadas. De manera que, presidente, le hacemos un llamado para que llame a la calma, a la cordura y ponga bajo control a aquellos individuos que quieran salirse del carril. Porque de lo contrario, entonces, se va a interpretar lo que desde nuestro criterio, a mi juicio y a juicio del equipo del presidente Leonel Fernández, y se dijo en la declaración que dio el doctor Jamás Jiménez Peña, de que jamás interpretan que el presidente Danilo Medina estaría detrás de esto, sino que él pudiera eventualmente controlar a estos grupos si es que, como se afirma y existen las evidencias, continúan con el entramado que han montado para intentar desacreditar al presidente Leonel Fernández. Sí. Esta es la situación y no podía ser diferente, porque este es un año preelectoral y, como tú decías, un año de definiciones y en el que se tomarán las grandes decisiones nacionales con miras a los próximos 6 años. Pero que además hay actualmente hay una inseguridad en la gente, en el común de la gente, grandes y chiquitos, y cuando me refiero a grandes y pequeños, me estoy refiriendo al común de la gente, nosotros y aquellos que gozan de mayor información y que manejan el poder, una incertidumbre creada de si Danilo va o no va, de si se modifica la Constitución o no, de que si va a haber reelección o no. La Constitución lo prohíbe. Aún así, existe la duda porque ya en el año 2015 hubo un precedente de modificar la Constitución para favorecer a Danilo Medina y que él pudiera ser candidato porque la Constitución se lo prohibía. En esta oportunidad, nueva vez la Constitución prohíbe que el presidente actual se pueda reelegir. Leonel se ha convertido en el defensor de la Constitución dominicana. Está él, y lo ha denunciado él mismo, que está librando una batalla para que florezca, para que permanezca la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Lo está diciendo no un hombre cualquiera, lo está diciendo un estadista. Y digo que Leonel ya se puede considerar un estadista porque ha estado en el poder en 3 oportunidades, pero también está hablando un abogado. Y yo creo que en su condición de político y abogado, habla con mucha responsabilidad. ¿Por qué Leonel se atreve a hablar de que él está librando una batalla, una lucha para que se respete la Constitución, una lucha a favor de la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana? Por algo sencillo. Es un hombre que, como tú bien señalas, Otoniel, goza de informaciones privilegiadas que le llegan de entero crédito de personas que manejan incluso temas de inteligencia para llevar veracidad, con pruebas contundentes. Al tener Leonel todas esas informaciones, se atreve a dar esa declaración. Peor aún, quien da la declaración y la voz de alerta de que esto se está gestando fue el propio Leonel Fernández en una actividad este pasado sábado. ¿Por qué Leonel está llegando hasta ahí? Bueno, porque se está intentando definitivamente modificar otra vez la Constitución de la República para meter la reelección. Eso es así. Está todavía esa nebulosa creada y la están creando la gente del gobierno. Ese es el tema. ¿Y cuál es la diferencia de una reelección? Que esto no es una reelección normal. Sucedió en Colombia, ha sucedido en muchísimas otras partes del mundo, ha sucedido en Venezuela y mire cómo Venezuela está ardiendo. ¿Qué le dijeron los estamentos de justicia a un presidente
como Álvaro Uribe, que tenía una popularidad de un 74% de la población. O sea, era un presidente amado, querido, que gozaba de credibilidad del pueblo colombiano. Y cuando se intentó modificar la Constitución, donde ya les había agotado 2 periodos e iba a un 3er periodo, el Tribunal Constitucional habló y le dijo: espérese, presidente, es que la nación y la institucionalidad está por encima de la popularidad de un hombre. La Constitución, la República, hay que preservarla. Y nosotros entendemos, como juristas, como comprometidos y defensores y guardianes de esta Constitución colombiana, nosotros entendemos que un 3er periodo ya no sería entonces esto una república y una democracia, sino más bien una dictadura. Porque ya entonces no se está hablando de que se instalan allí y se alterna el poder, como es el espíritu de una democracia, porque el espíritu de la democracia es justamente ese. El que un hombre se pueda perpetuar más allá del tiempo prudente en el poder, amenaza con monarquías, con dictaduras que se establecen a los ojos, a la vista de todos nosotros. Que fue lo que sucedió, y ha sucedido en muchos países de la región. Europa también vivió semejantes cosas, y de allí nacieron los peores dictadores como Hitler, Mussolini, etc. Así surgió Franco. O sea, así han surgido figuras, porque a veces son advenedizos de la política también, que surgen con otras características, y entonces lo van dejando hasta que se perpetúan en el poder, se enquistan en el poder, y luego no hay forma de sacarlo. Por eso es que esa Constitución hay que protegerla por encima de todo. Que ahora se esté intentando otra vez querer dañar la figura del único que ha sacado la cabeza y que está haciendo denuncias contundentes y sin rebuscar palabras ni mucho menos, que está siendo directo. Leonel Fernández está siendo directo. Porque el PRM anda agachado, señores. ¿Cuál es la posición del PRM respecto a este tema? Es más, yo tengo informaciones de que un ala del PRM también se está prestando a esta sinvergüencería que se está gestando desde un ala del Palacio, a la cabeza de Hipólito Mejía y ese grupo. Entonces, ¿de qué es que se está hablando? De crear aquí un ambiente tan pesado, tan odioso, como que al final no lo puedan ellos mismos manejar y controlar. Entonces, ¿en detrimento de quién va el que se cree un ambiente de esa naturaleza en este país? Va en detrimento de este pueblo, va en detrimento de los hijos de Machepa, va en detrimento de la estabilidad económica de la República Dominicana y la estabilidad política también. En esta oportunidad, lo que el pueblo está exigiendo de nuestros políticos es que se vayan al debate, sí, pero al debate de las ideas. El que se siente comprometido con la política siempre apela al análisis, siempre apela a las propuestas. Esos son los verdaderos políticos, pero los que apelan a este juego sucio de traer narcotraficantes, de que si le dieron maletines llenos de cuarto y todo ese tipo de cosas, que tiran todas esas aventuras por allí, nada de eso le va a valer. Porque ese tipo de accionar el pueblo lo rechaza. Y en momentos en que se ha denunciado... Además, el pueblo ya está advertido. Así es. Y es una de las razones por las que se ha hecho público. Porque nada impide de que se continúe con la campaña. Ahora, claro, ya el pueblo sabrá sacar sus conclusiones. Y además de esto, un pueblo informado, que es lo que procura también lo que se ha hecho, puede tomar decisiones en base a la información que ya tiene. Y cuando mañana, el mes que viene, en los próximos días, se dé a conocer determinada información, ya el pueblo sabrá que eso es falso, que eso es parte de esta campaña que se ha desatado. Y decía que esto ocurre justamente en momentos en que
desde el Congreso de la República se denuncia, y lo ha hecho un diputado de la oposición, entre otros, lo ha hecho el diputado Fidel Santana, ha indicado que allí se estaría motorizando una nueva reforma a la Constitución de la República, para lo cual se estarían destinando sumas millonarias con el propósito de hacer variar, de hacer cambiar la opinión o la posición que se tenga respecto de este tema. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, que en palabras jurídicas, en lo que tiene que ver con lo que sería una conducta de este tipo, bueno, sobornar legisladores. Yo no creo que se llegue a tanto, porque entonces sí estaríamos asistiendo a lo que sería el colapso institucional, porque una reforma a la Constitución bajo ese esquema implicaría la ilegitimidad de lo que allí se decida. De manera que esto que estamos viendo, a lo que el país está siendo sometido, se produce al tiempo que esos mismos sectores estarían alentando promover una nueva reforma a la Constitución de la República. Porque es que una cosa va con la otra. Se entiende, esos sectores, que la única manera de detener el ascenso al poder del presidente Leonel Fernández es impulsando una nueva reforma a la Constitución de la República y llevando al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, a esa aventura. Yo sé que el presidente es un hombre consciente, es un político formado dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de voz, en el que no militaron aquellos que ahora le están azuzando, y tomará la decisión más apropiada. De todos modos, hay que recordarle que lo que esto pudiera degenerar y a donde esta aventura pudiera llevarnos es a descarrilar las instituciones, a desestabilizar el sistema institucional dominicano, y por consiguiente esto traería consecuencias nefastas para la sociedad dominicana. Y solo hay que vernos, porque hay que repetirlo, hay que decirlo, para que la gente tome conciencia. Lo que acontece en la región, ya tú señalabas el caso de Venezuela, donde se dice que no hay una democracia. Y no hay una democracia porque donde la mayoría no puede expresarse, o donde la oposición no puede participar en las mismas condiciones en que participa el oficialismo, pues entonces no hay una verdadera democracia. Y lo mismo acontece en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega está descontando su tercer periodo, que accedió a él, independientemente de que haya sido o no electo por la mayoría de los nicaragüenses, a partir de una reforma o de una interpretación a la Constitución de la República que le impedía repostularse, que ha sido uno de los escenarios que aquí ha sido barajado para que el presidente Danilo Medina pueda repostularse nuevamente en el año 2020. Por ahí existen algunos abogados con esta peregrina idea, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció por sentencia que es vinculante para todos los poderes públicos, incluyendo el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, de que esta vía está cerrada. Pero hay gente que todavía alienta esta idea. Pero al final de la semana pasada vi también a un hombre del que uno quisiera esperar un comportamiento distinto, porque él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia por más de 14 años, y decía que él está convencido de que sí, de que el presidente de la República buscará un tercer periodo, que reformará la Constitución, y que para esto utilizará métodos de enamoramiento, de enamorar legisladores. Él disfraza un soborno de un enamoramiento. Sí. Fíjense hasta dónde hemos llegado y qué tanta razón se tuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura del año 2011 cuando se decidió separar a este hombre de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, porque hay que poner todo en su conjunto para que se sepa hacia dónde es que nos conducen. Y
al tiempo de que se desata esta campaña contra el líder político que es el único que está en capacidad de impedir o de evitar que el país sea llevado a una desestabilización. Porque no se trata de un debate entre si Leonel será el candidato presidencial del PLD o si lo será nuevamente el presidente Danilo Medina o un tercero que éste pudiera apoyar. Esa no es la esencia del debate. La esencia del debate radica en que de lo que se trata es de si vamos a seguir viviendo en un país con una institucionalidad democrática o si por el contrario, cada vez que a un grupo se le antoje cambiar las reglas del juego y modificar la Constitución de la República para permanecer en sus puestos, eso se le va a permitir. Esa es la situación. Pero además, ¿qué se va a degenerar a partir de una aventura de ese tipo? Porque me atrevo a decir y casi a predecir que lo que aquí acontecerá es que habrá desestabilización. Y esa desestabilización institucional que de seguro se producirá si esto llega a ejecutarse, va a traer una inestabilidad política. Y cuando carezcamos de estabilidad política, entonces vendrá una inestabilidad social. Y por supuesto, esto traerá como consecuencia la inestabilidad económica. Y todos los dominicanos, los sectores productivos, los empresarios verdaderos, los comerciantes, los sectores profesionales, en fin, van a recibir los embates de esta desestabilización, porque son quienes, al final de cuentas, van a pagar las consecuencias de los actos irresponsables de grupos como los que en la actualidad están tramando todo lo que hemos venido señalando aquí en este espacio. Mira, Otoniel, el tema está en que primero la gente está mirando el ambiente que se está creando en este país. Parece ser que lo que está pasando en otros países no es suficiente como para aprender. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, si nadie aprende en cabeza ajena y se están creando ambientes difíciles en nuestro país por un grupo de advenedizos políticos, o sea, advenedizos en la política, gente que no tiene ni la menor idea de lo que es la política, que no tiene aprecio por las ideas, por el debate, por el análisis, porque son gente que no tienen nada en la cabeza, que no se han leído ni El Principito, que el único libro que se leyeron fue El Arte de la Guerra o El Príncipe de Maquiavelo. Son los únicos dos libros a los que han apelado, es lo único que conocen, por lo tanto, lo único que saben es jugar sucio. Ahora, los verdaderos políticos tienen que cuidar la política democrática. Por eso es que yo apelo al presidente de la República, que aunque yo sé que un presidente tiene que estar súper informado, y si Leonel, que es expresidente, está informado, Danilo tiene que estar requete informado, porque también no lo vamos a tapar el sol con un dedo, ¿eh? No vamos a tapar el sol con un dedo. Danilo tiene las informaciones, yo estoy segura de eso. Entiendo yo, intuyo yo, porque la lógica así lo establece. Entonces, el responsable de cuidar la política, en estos momentos, el mayor responsable en ese partido y en ese gobierno es el presidente de la República. Es lo primero. Lo segundo es que Danilo no puede seguir dejando en manos de advenedizos de la política, de gente que son comerciantes, que van a programas de televisión, incluso dicen que cuando Danilo ya no sea presidente, ellos se van a su mundo empresarial, a su mundo comercial, a seguir con sus negocios, a seguir creando cuartos. Lo han dicho hasta en programas de radio. Lo han declarado públicamente. Lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando, ni lo estoy intuyendo. Estoy hablando en base a declaraciones que ellos mismos han dado. Esos no están aptos para manejar temas políticos de envergadura. Y si ellos no tienen la capacidad de manejar temas políticos de envergadura, el presidente de la República no debe de permitírselo.
porque la situación que se puede crear en este país se puede volver incontrolable, incluso por el propio presidente, a pesar de todos los poderes que pueda tener. Llega un momento en que hay un declive tan grande que es imposible poder parar. Y a ese punto es a donde no se debe de llegar. Por eso es que la política es para políticos. Y los políticos son los que la deben de cuidar. Y quien está metido a la política y no descansa en esos puntos que son fundamentales, entonces no merece representarla. No merece representarla. No merece trabajar por ella, ni vivir de la política. No merece esto. Entonces, ¿quiénes le están otorgando todo ese poder a gentes que no le importa un carajo el devenir del pueblo dominicano? Son los políticos, fueron ellos los que le dieron apertura. Por eso yo digo que ellos son los mayores responsables. Y ese comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que en los últimos tiempos ha venido perdiendo respeto, ha venido perdiendo el aval de que gozaba el respeto, que gozaba no solamente frente al país, sino sobre todo frente a los propios PLDistas. Sí, Alan, sí. ¿Sí? Ya ellos no son ni lo ven como autoridades respetadas, pero ellos tienen la oportunidad en estos momentos de sentarse de nuevo, que esa reunión, ese encuentro que se produjo este pasado fin de semana, o más bien cuando el día de la Altagracia, que se fueron a un departamento, porque se tienen detalles, que eso es lo grande, hay fotografía, hay de todo. Se sabe lo que se dijo allí. Entonces, oye, ¿qué día utilizaron? El día de la Altagracia. Bueno, como... Para crear toda esta monstruosidad que se quiere y se pretende lanzarle al pueblo dominicano, a seguir burlándose y engañando al pueblo dominicano, burlándose de nuestro pueblo, porque cada vez que usted le lleva una mentira y se la tira en los periódicos y la lanza por las redes sociales, por donde quiera, usted le está faltando el respeto a los dominicanos. Como se lo faltaron cuando le vinieron con el cuentecito de Quirino también, sí, que lo trajeron para meterlo aquí de nuevo en la República Dominicana. Lo escoltaron como si fuera un jeque árabe multimillonario que venía a invertir miles de millones de dólares al país. Lo escoltaron y lo protegieron y no tuvo ni siquiera que hacer aduanas. Esa es la verdad. Y cuando eso ocurre, como un rey lo trajeron a este país. Sí. Como si fuese un hombre que ha aportado todo lo mejor a nuestro país. Cuando eso ocurre, Lindsay, entonces la gente comienza a preguntarse, pero ven acá, ¿cómo es que ese sector del gobierno, cada vez que se genera un gran escándalo, aparentemente tiene vínculos entonces con sectores del crimen organizado? Del crimen organizado. ¿Cómo es posible? Eso se me paran los pelos, claro, por Dios. ¿Cómo es posible que a este individuo, un convicto de narcotráfico, se le dé el tratamiento que tú estás explicando y que todo el país conoce? Pero yo creo que ni al Papa se le dé ese tratamiento. Además de esto, su sobrino, un peligroso también delincuente, condenado a 30 años, llamado Quirinito, sí, se fuga y no hay forma de que las autoridades lo capturen. No, lo último que hicieron fue que dijeron, no, él se murió. Sí, lo mataron vivo. Entonces, dejándolo vivo. Luego, también Dios acontece mío. que recientemente el país fue estremecido por la presencia de un convicto narcotraficante peligrosísimo, sí, que luego se dijo que salió del país, pero que nadie tiene constancia de ello. Y más recientemente, en la semana pasada, se ha dado a conocer por las autoridades colombianas, ni siquiera por las autoridades dominicanas. Pero eso se supo también, fue por el exterior. Machete, así se denomina, sí, así es que estaba radicado como un gran empresario del mundo de la ganadería, supuestamente venezolano. Sí, fíjate, sí, JJ Rendón venezolano, venezolano, Machete venezolano, o sea, y con documentos de dominicano. Que la Junta Central Electoral se ha destapado diciendo que estos documentos fueron entregados supuestamente por una digitadora. Hice algunas averiguaciones con gente que conoce muy bien y dice que es imposible.
Pero la digitadora solamente se acoge a lo que le diga el jefe. Lo que estoy diciendo, ¿cómo le llegó ese documento a la digitadora? Con una de las gente más experimentada en este tema, que no estoy autorizado a revelar, más autorizada en este tema. Y me dijo, es imposible que una digitadora otorgue un documento de esa naturaleza a un criminal de ese tamaño, de esa envergadura, sin que una autoridad superior lo conociera. Claro, y además también le fue otorgado pasaporte, le fue otorgado licencia de conducir, y este señor se radicó aquí en el año 2014. Fíjate que y además en un área muy privilegiada que vivía del país. Sí, en el este, justamente. En el este. Y no en una chocita tampoco. Sí. Entonces, hay una situación que yo pienso que las autoridades, comenzando por el más alto nivel, deben ponerle atención, porque este país no puede ser convertido en un Nuevo México, con el respeto de los mexicanos, pero que sabemos que ha sido convertido en el centro del crimen, una Colombia. o en su tiempo en una Colombia. De manera que esa es la alerta, que no se utilicen elementos del bajo mundo en la política, que la política la lleven los políticos, que quienes tienen la alta responsabilidad de conducir este país lo hagan con la determinación, con la firmeza que esto amerita, porque el mundo criminal, la criminalidad organizada, aprovecha el desorden para colarse. Aprovecha el desorden para involucrarse en los estamentos de poder y desde ahí entonces articular sus acciones delincuenciales, delictivas. De manera que hacia esto es que asistimos. Si las autoridades no toman el control del país, de los estamentos institucionales, y que en definitiva se le ponga freno a lo que está en marcha. Mira, Otoniel, este país siempre ha tenido confrontaciones de un líder entre otro y otro. La diferencia ahora es esa. Sí. La diferencia es que se quiera convertir la política en narcopolítica, en narcoestado, en que se quiera involucrar gentes de ese mundillo tan sucio, peligroso y tan bajo, porque de alguna manera permea en toda la sociedad. Porque si por arriba es que esos son los que se le está dando poder y se le está dando apertura a gente de esos niveles, señores, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Cuando ya aquí hay denuncias de que se ha alimentado en la política, en esas campañas, y se ha permitido que entren narcotraficantes. Aquí yo he oído de algunos legisladores que dicen que en el Congreso hay gente vinculada al narcotráfico, o gente que en el pasado eran narcotraficantes que hoy son abogados. Pero el presidente acaba de decirlo, que estamentos militares. Ah, bueno, el presidente de la República. Si él lo dice porque tiene la información. El presidente de la República fue que lo dijo. No nos vayamos más lejos. El hombre mejor informado de nuestro país, el hombre mejor informado fue quien lo dijo. Y estamos esperando las acciones. Nosotros queremos que el presidente mismo también le dé de frente a esto. Que no se vaya a agachar. Que le dé de frente a un tema serio, porque no estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de un tema muy, pero muy serio. Y quien ha hecho la denuncia no es un político cualquiera. La ha hecho el presidente Leonel Fernández. Y hay que prestarle atención a lo que está diciendo, porque no es un hombre que suele hablar y sobre todo ha dejado pasar mucha, Leonel. Pero todo tiene un límite. Se está jugando también con la moral de ese político, de por Dios. Y se ha jugado con la moral de ese político en otras ocasiones. Y está bueno. Vamos a debatir ideas, vamos a apreciar las ideas, vamos al análisis, vamos a las propuestas. Como la que escriben el día de hoy a propósito de Leonel, el artículo de Leonel está buenísimo, hay que leérselo. Yo lo empecé a leer, no lo he terminado, pero trata sobre la delincuencia, el narcotráfico. Y él empieza hablando de las matanzas que han habido de coroneles, de narcotraficantes, etcétera. Entonces, aquí se está jugando pesado, a la política pesada, el tema de la seguridad, los temas que le preocupan al pueblo dominicano, de por Dios. De eso es que se trata. Y por otro lado también,
porque nos hemos quedado en un solo tema, pero creo que era necesario por la importancia del mismo. Decirte, Otoniel, que en Venezuela se sigue viviendo estados de mucha intranquilidad, que en Venezuela en estos momentos aún no hay diálogo. El propio Papa ha pedido que se busque una salida, la salida más justa posible, que se apele al diálogo, al entendimiento. Y yo creo que Venezuela al final tendrá el propio presidente Maduro que crear el ambiente para propiciar un proceso de elecciones. Eso es lo más lógico. Acompañado de la comunidad internacional. Acompañado. Naciones Unidas preferentemente. Preferentemente, claro, porque la OEA ya tomó partida. Sí, está desacreditada. Entonces, creo que Naciones Unidas es quien puede jugar ese rol en este momento. Que qué bueno que todavía existen alternativas y gentes o grupos, representaciones que pueden jugar el rol de árbitro, porque Venezuela lo necesita en este momento. Bueno, lamentablemente República Dominicana fijó una posición... No, ya no está en condiciones de servir para terrible, mediar, ¿no? Sí. México pudiera ser Obrador, México. Puso a disposición su gobierno y el pueblo y el Estado de México para que desde allí pudieran llevarse a cabo las negociaciones. Y insisto que creo que esto debe encabezarlo, impulsarlo, liderarlo la Organización de las Naciones Unidas. La OEA es una organización desacreditada, pero que además ha tomado parte beligerante, comenzando por el propio secretario general, que su nombre no vale la pena ni mencionar, de triste recordación para los dominicanos, con el tema otro que nos afecta de manera severa, con el tema de Haití. Pero en cuanto a Venezuela, yo pienso que ese es el único camino que le queda. No es como vi el fin de semana a Nicolás Maduro haciendo ejercicios militares. Apareció en una tanqueta, no sé qué cosa, en un tanque anfibio, apareció corriendo, muy mal por supuesto, se ve que está fuera de forma. Ese no es el camino. El camino tiene que ser procurar las vías institucionales a través del derecho internacional y del propio derecho interno de los venezolanos para que se busque una salida. Y la salida es la única con que la democracia sabe dar respuesta, que es unas elecciones libres, justas y verdaderamente representativas, donde puedan participar todos los venezolanos, incluyendo los que han tenido que abandonar ese país, muchos de los cuales están aquí en República Dominicana. Y esos venezolanos tienen que ser escuchados. Claro. Y deben tener la oportunidad de expresarse a través del voto. Y el que resulte electo, aún sea Maduro, que gobierne Venezuela por los años siguientes, pero bajo ese esquema, sin imposiciones, por supuesto. Y creo que ahí los Estados Unidos, de manera particular, se ha ido muy lejos. Ha querido llevar las cosas a un punto, a un extremo de no retorno, y yo no creo que ese debe ser el camino. Sí, ya Venezuela llegó al punto álgido de ebullición y hay que prestarle atención, porque si eso se desparrama, es a todo el mundo que va a quemar. Fíjense la cantidad de muertos que van por ahí. Ese es el punto de partida de medir lo que viene a continuación para todos los venezolanos. Y ya nos tenemos que ir a pausa, Otoniel, pero voy a dejar así un temita que mañana quiero continuar, y es la atención que le tenemos que prestar al transporte público. Es un caos, un verdadero caos lo que está pasando en nuestro país. Solamente ustedes tienen que medir la cantidad de muertos que van por accidentes de tránsito en este año y no termina enero. Una cantidad enorme de personas que han fallecido en nuestras carreteras mira, ayer se metió una camioneta en rojo, chocó con una cosa de bombero. O sea, aquí hay un desorden, señores, en el tránsito. Y no hay forma, las autoridades, bien, gracias. Dando declaraciones y muy bonitas, muchas poses. No, eso no es. Eso no es. Entonces, ahí quiero brevemente decir, lo que ocurre es que justamente quien dirige el organismo nuevo que se creó, el Intran, es por un premio a una conducta inapropiada de un sector.
Sí. Entonces, esas son O de las un cosas. personaje. De un personaje. Porque no es un sector, es un personaje. Por decirlo más amplio, ¿verdad? Personaje, entonces así no puede ser. Esas son las cosas que hay que decirle al país. Pero aquí no hay oposición. Después se dice que desde los propios litorales del PLD es que se hace la oposición. Es que si no hay oposición, la democracia estriba en el equilibrio, ya sea de poderes o de quienes gobiernan y quienes son gobernados. De manera que si la oposición no lo dice, alguien tiene que decirlo, porque si no las piedras hablarán. Sí, y que no vengan con tomar represalia, porque no, ya este país no está para eso, y esas venganzas, porque uno diga o emita juicio que contravengan o contradigan a alguien. No, señores, esto no puede ser, esa intolerancia terrible que incluso salen a veces Twitter y cosas de esas, eso no, todas esas cosas son las que hay que parar, porque son malestares que se están creando y hay que pararlo con algún tipo de medicina. No se puede seguir por esa vía. Bueno, Otoniel, pues vámonos a ir a una breve pausa para venir con nuestro invitado del día de hoy.